conserva y la transmite. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos que abras nuestro entendimiento para entenderte mejor y nuestro corazón para que esa palabra transforme nuestras vidas. Tú que vives y reinas con el Padre y con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo una breve recapitulación de lo que hemos visto, veamos cómo Dios se manifiesta al hombre, al ser humano, de dos maneras: a través de la naturaleza y a través de una revelación directa, o sea, hablándole al hombre. Eso de hablándole al hombre podría ser incomprensible, puesto que Dios es espíritu, estrictamente no habla así como nosotros, pero se comunicó con los hombres a través de muchos signos y a través de transmitiéndole su voluntad, su palabra a hombres escogidos, como son los patriarcas, como lo son los profetas, y finalmente nos habló a través de su Hijo Jesucristo, entendiendo por su Hijo Jesucristo al Verbo eterno, a la inteligencia infinita de Dios, que se hizo hombre, se hizo como nosotros y nos habló entonces ya directamente con palabras humanas. Esa revelación de Jesucristo, ¿cómo llega hasta nosotros? Decíamos que llega a través de la Biblia, a través de la Sagrada Escritura, pero hay que entender la Sagrada Escritura no como un libro aislado que cae de repente del cielo o alguien se encuentra, lo lee y aprende lo que ahí dice, sino que la Sagrada Escritura, la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, tanto para Israel como para la Iglesia cristiana, está íntimamente relacionado con la Iglesia. Biblia e Iglesia no se pueden separar, pero no la Iglesia que cada quien invente a partir de la lectura de la Biblia, sino la Iglesia que escribió la Biblia, que existía ya antes de la Biblia. Y, insisto, estoy hablando del Nuevo Testamento, aunque también vale para el Antiguo respecto a los judíos. Dios se comunicó, primero que nada, de una manera oral, instituyó su iglesia Jesús, envió al Espíritu Santo para que despejara definitivamente la mente de los apóstoles y les ayudara a comprender, a calar todo lo que les había enseñado. Y eso lo recibieron los apóstoles también oralmente. Se dice que Jesús no escribió nada, a no ser cuando dice que se inclinó a escribir ahí en el polvo del piso. Pero no escribió libros, ni mandó a sus apóstoles a repartir Biblias, a repartir libros, por muy buenos que sean, tan buenos como la Biblia. Los envió a predicar, y no solo con palabras que transmitían sus palabras, su doctrina, sus enseñanzas, sino también a través de gestos, de ritos, de actitudes, de mandamientos, de vida. Bien, entonces ya la iglesia estaba formada. Esa iglesia formada por los discípulos de Jesús, dirigidos, animados, guiados por los apóstoles, comenzaron a escribir poco a poco, según las circunstancias lo pedían. Por ejemplo, escribió una carta a un apóstol a la iglesia de tal, que había él fundado y que había estado allí, pues para orientarlos sobre algún problema específico, o para extender las enseñanzas que les había dado de viva voz.
Después, todos esos escritos, entre ellos los 4 evangelios, se reunieron en un libro y luego se pegaron al otro libro que ya existía o a la otra colección de libros que era el Antiguo Testamento. Y esto ya no se hizo de una manera inmediata, ni siquiera en todo el siglo I de nuestra era. Después la Iglesia, al ver que pululaban muchos libros que se decían inspirados por Dios, que transmitían la doctrina de Cristo, pero eran muchos, dijo, bueno, vamos a ver qué hay en esa gran cantidad de libros, vamos a examinarlos, a ver si coinciden con lo que nosotros siempre hemos creído, con lo que nos anunciaron los apóstoles y nos han transmitido los padres. ¿A quién llamaban padres o llamamos padres? Pues a los discípulos de los apóstoles, a los discípulos de los discípulos de los apóstoles, a los pastores que vinieron después en el siglo II, III, IV. ¿verdad? Entonces, todos ellos en sus escritos transmitían la fe, la doctrina que ellos a su vez habían recibido. Y a la luz de esa doctrina, a la luz de lo que ellos creían, juzgaron, discernieron cuáles libros eran los que estaban correctos y cuáles los que no. Cuáles estaban correctos de acuerdo con la fe que siempre había mantenido la Iglesia respecto pues, a las diversas verdades. ¿Quién es Jesucristo? Acerca de Dios, Dios uno y trino, acerca de los sacramentos, acerca de la moral cristiana, etc. Cuando veían que un libro no coincidía con lo que ellos sabían ya, con lo que la Iglesia predicaba y vivía, y estaba ya sentada en muchos libros de los grandes escritores y teólogos y maestros y catequistas de aquel tiempo, lo desechaban. Y así entre muchos, como 20 evangelios, se quedaron con 4. Dijeron, solo estos 4 son canónicos, o sea, están en el canon, en la lista oficial de la Iglesia. Cualquier otro, fuera. Y así, cartas que supuestamente habían escrito los apóstoles, pero que no habían escrito, ellos descubrieron errores, sobre todo el tipo gnóstico, porque el gnosticismo era una doctrina, un movimiento doctrinal que venía de Oriente, ya de la India, de por allá, que enseñaba cosas muy diferentes a las que había enseñado Jesucristo. Aunque para darle autoridad a esos escritos le ponían el nombre de un apóstol. Pero esa estratagema no engañó a los pastores, a los obispos que se reunieron en sínodos y los desecharon. Y así quedaron 27 libros del Nuevo Testamento, 27, 4 evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas de Romanos, 1 y 2 Corintios, etc. Y finalmente el Apocalipsis. De algunos se dudaba al principio, si es cierto, pero finalmente la Iglesia los aprobó. Fíjense, ahí está el primer acto de magisterio de la Iglesia. Y ese magisterio no se basaba en la Biblia, puesto que la Biblia era el sujeto a discernir. Se basaba en la tradición, es decir, en la transmisión oral de las enseñanzas de Cristo y que vieron si coincidían o no esas escrituras con lo que la Iglesia creía y enseñaba. Vean pues cómo es muy diferente la concepción o la manera de ver la Biblia entre nosotros los católicos y los que no son católicos, pero que aman sinceramente la palabra de Dios, se guían por la palabra de Dios, tratan de estructurar su vida de acuerdo con la palabra de Dios, pero que por esa razón de no atenerse a una autoridad
que existe en una iglesia que viene desde la voluntad de Jesucristo, se crea entre ellos una gran confusión y se dividen y subdividen hasta casi el infinito en muchos grupos que mantienen ciertos principios básicos, pero de ahí en adelante no se ponen de acuerdo en la interpretación de la Biblia. Y eso lo digo porque tantos católicos de repente dicen, ya me voy de la iglesia católica, me hice de tal iglesia, me hice cristiano. A ver, un momento, pues que nosotros que somos, no, ustedes no son cristianos, porque adoran las imágenes, y la Biblia dice que no hay que adorar imágenes. O sea, se agarran de cosas así muy sencillas que impactan a la gente ignorante. Y entonces dicen, aquí sí encontramos la Biblia. Pero hay más Biblia donde está la enseñanza general de la Iglesia Católica que donde está la Biblia simplemente como un libro. No sé si me explico. Simplemente el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña lo que dice la Biblia. Uno que no tuviera conocimiento, que nunca hubiera leído la Biblia, pero que lee el catecismo de la Iglesia Católica, conoce la Biblia más que aquel que lee la Biblia sola, sin ninguna relación con la Iglesia. Eso no quita que no debamos leer la Biblia. Por eso voy a terminar esta parte con esos grandes elogios que la Iglesia hace de la Sagrada Escritura. 131. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia. O sea, la Iglesia se alimenta y se fortalece con la lectura de la Biblia. Firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Palabras del documento del Concilio Vaticano II que se llama Dei Verbum, o sea, palabra de Dios. Y añade, los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Fácil acceso quiere decir que se difundan las Biblias a buen precio, con traducciones sencillas, acomodadas, para que cualquier persona las entienda. 132. La Escritura debe ser el alma de la teología. O sea, no podemos desarrollar una auténtica teología cristiana, católica, sino en base a lo que la Biblia nos enseña. Pero siempre volviendo con la misma canción. Al ver la Biblia, entendiéndola de acuerdo con la tradición. Pero una teología que pretenda prescindir de la Biblia, pues es como un cascarón de huevo, el puro cascarón, no tiene nada dentro. El ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, o sea, la Biblia debe alimentar la predicación, la catequesis, como hoy nos dijeron que la catequesis del buen pastor está basada, impregnada en la Sagrada Escritura. Y ahí lo vimos. Cualquier catequesis en la iglesia debe estar impregnada de la Sagrada Escritura. El mismo catecismo oficial de la Iglesia Católica, ustedes nomás cuenten, si se atreven, las citas que tiene de la Sagrada Escritura. Si se atreven, porque yo creo que no acabaría nunca. Pero basta ver, como les dije, el índice de citas bíblicas que viene al final para que vean que prácticamente toda la Biblia está citada, aprovechada en el catecismo. Toda instrucción cristiana, la homilía, o sea, la predicación en la misa, recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. Ustedes saben que en la misa se lee toda la Biblia 2 veces al año, o mejor dicho, cada 3 años. O sea, los domingos se leen, en los domingos, en 3 años,
se leen los 3 ciclos A, B y C. Alguien que asista todos los domingos a misa y que ponga atención a las lecturas, prácticamente recorre toda la Biblia. Y alguien que venga en 3 semanas a misa, en 2 años, prácticamente recorre toda la Biblia. Y después de leer el domingo, primera lectura generalmente del Antiguo Testamento, que no siempre, segunda lectura generalmente el Nuevo Testamento, bueno, siempre el Nuevo Testamento, y luego el Evangelio, y luego viene la homilía que trata de explicar esas 3 lecturas y sobre todo aplicarlas a la vida concreta de la gente. Cuando el padre se olvida de las lecturas y comienza a hablar de otra cosa, hay que decirle, ¡ey, ¿a dónde va? Céntrese en las lecturas bíblicas. Claro, no repitiéndolas porque ya las escuchamos, hay que explicarlas, hay que sacarles jugo, hay que ver qué nos dicen a nosotros hoy, pero tiene que ser la homilía basada en la Sagrada Escritura y en la vida concreta de la fe. 133. La Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura. Asidua quiere decir frecuente, para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, como dice San Pablo a los Filipenses 3:8. La ciencia suprema de Jesucristo. Y luego tiene una cita de San Jerónimo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Una vez que ya se establece, se habla de Jesucristo en los Evangelios, entonces todo el Antiguo Testamento se ve que está orientado hacia Jesucristo. Más de 300 profecías nos hablan directamente de Cristo, pero todo el Antiguo Testamento se encamina, se dirige hacia Cristo. Cristo es la culminación del Antiguo Testamento. Y de ahí en adelante, los demás libros del Nuevo Testamento son explicitación, profundización de los evangelios o de la persona, de la misión de Jesucristo. Como les decía, como nos decía San Agustín, el Nuevo Testamento está ya como latente en el Antiguo. Y el Antiguo está patente, o sea, se explica en el Nuevo. Por ejemplo, hoy veíamos en la misa cómo las serpientes mordieron a los israelitas, iban en el desierto y se morían, y Dios le dijo a Moisés una orden muy extraña: haz una serpiente de bronce parecida a esas, la pones en un palo y la levantas, y el que la vea queda curado de la mordedura de la serpiente. Y Jesús dice en el Evangelio de hoy: cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. O en otra parte dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. O sea, hagan de cuenta que Jesús es como esa serpiente. Y digamos serpiente porque está tan desfigurado, no está tan guapo como está allí, unos rasponcitos así como niño que se cae de la bicicleta. No, estaba hecho garras, ni forma de humana tenía. Bueno, al verlo con fe, nosotros quedamos curados de una mordedura más letal, de un veneno más mortal que el de una serpiente cascabel, del pecado. Poniendo nuestra fe en Cristo muerto por nosotros en la cruz. Vean ahí ustedes, el tipo era aquella serpiente de bronce. El antitipo, que se refería al tipo, la realización del tipo, así se llama antitipo, es Cristo crucificado. O el cordero
con que cargaban ritualmente los pecados, lo cargaban con los pecados de la comunidad y los echaban para afuera, pues es Cristo que carga con nuestros pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tipo y antitipo. El Antiguo Testamento ya tenía el Nuevo en sí, nomás que no se veía claro, y con el Nuevo Testamento ya se ve claro el Antiguo. Por eso la Biblia no es el Nuevo Testamento, son los dos testamentos, se complementan mutuamente, porque hay sectas antiguas y modernas que han pretendido tirar a la basura el Antiguo Testamento y quedarse solo con el Nuevo. Y también por eso muchos judíos que se han convertido al cristianismo, al catolicismo especialmente, pero también a otros grupos religiosos cristianos, dicen: no he abandonado mi fe judía, al contrario, llegué a entenderla plenamente. Y realmente nadie ha entendido mejor a Jesucristo, el Nuevo Testamento, que el judío que está compenetrado del Antiguo Testamento. Ellos dicen: ahora entiendo todo lo que yo leí en el Antiguo Testamento. Como Eugenio Solli, Solli, era un rabino judío en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, gran rabino de Roma. Hagan de cuenta, el arzobispo de México se hizo católico. Él se llamaba Israel y se puso Eugenio porque Eugenio era el nombre del Papa Pío XII. Los que han acusado tanto al Papa Pío XII de haber traicionado a los judíos, pues ahí está uno del más grande de los judíos de Italia, poniéndose el nombre del Papa Eugenio Pío XII en su bautismo. Y él era un erudito en el idioma hebreo y en el Antiguo Testamento. Nadie como él comprendió después mejor el Nuevo Testamento, que tenía aquel trasfondo del Antiguo. Vamos pues a hacer un resumen con esta que viene aquí. Primero, toda la Escritura es un libro, divina es un libro, y este libro es Cristo. Realmente toda la Biblia es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra de Dios, el verbo de Dios. ¿No decimos que la Biblia es palabra de Dios? Pues Jesús es la palabra de Dios, entonces Jesús y la Biblia están compenetrados. Toda la Escritura divina se cumple en Cristo, dice un escritor medieval que se llama Hugo de San Víctor. 2. La Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios y en cuanto inspirada es realmente palabra de Dios. O sea, Él la inspiró. Cada libro de la Biblia puede tener un autor humano: Lucas, Mateo, Isaías, Jeremías, pero siempre tiene un solo autor fijo desde el principio hasta el fin, que es Dios, que garantizó que todo lo que se escribiera en lo relacionado con nuestra salvación y con el conocimiento de Dios fuera auténtico, fuera correcto. Los escritores sagrados podrán cometer errores de tipo humano en la ortografía, en la redacción, en ciencias humanas como la historia, pero eso no afecta nada. El libro no es un libro de historia, aunque tenga historia. No es un libro de biología, aunque hay muchas cosas de biología, o de astronomía, etc. No pretende enseñar eso. ¿Usted quiere aprender astronomía? Pues váyase a una escuela a aprender astronomía, pero no la Biblia. ¿Usted quiere salvarse? Pues lea la Biblia. San Agustín decía: la Biblia no nos enseña cómo van los cielos, sino cómo ir al cielo. 3. Dios es el autor de la Sagrada Escritura, porque inspira a los autores humanos, actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. La verdad salvífica.
la interpretación de las Escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. Lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del Espíritu. O sea, no es que nada más el Papa, los obispos, que son los pastores supremos de la Iglesia, pueden interpretar la Sagrada Escritura. Para eso están los teólogos, para eso están los que estudian Sagrada Escritura. Ellos están ahí para discernir finalmente si aquello está correcto o no está correcto. Pero el magisterio les da reglas para una auténtica, correcta interpretación. Acuérdense los géneros literarios, por ejemplo, hay que tener en cuenta si el libro es de poesía, como el Cantar de los Cantares, si es una parábola como Jonás, si es o como el Génesis en muchos de sus textos, pero siempre es palabra de Dios que nos enseña algo. La Iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Y es que las Biblias que no son publicadas por la Iglesia Católica tienen menos libros en el Antiguo Testamento, porque quitan los libros que nosotros llamamos deuterocanónicos y ellos llaman apócrifos, o sea que no son palabra de Dios. Porque ya les decíamos, la Iglesia se basa en el canon alejandrino, del texto griego de la Biblia que usó Jesús, que usaron los apóstoles, y los protestantes se atienen al canon hebreo, que fue establecido mucho después de Jesucristo. Los 4 evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo Jesús. La unidad de los 2 testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y de su revelación. Ya desde el Génesis, cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecaron, Jesús les dice: pondré enemistad entre ti y a la serpiente, entre ti y la mujer, y su descendencia te aplastará. Ya está anunciando desde allá lo que vendrá en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que éste da cumplimiento al Antiguo. Los 2 se esclarecen mutuamente, los 2 son verdadera palabra de Dios. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. La misa se divide en 2 grandes partes: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Primero viene la lectura de la palabra de Dios, que es Cristo que se nos da en forma de palabra, en forma de enseñanza, en forma de sabiduría. Y uno se la come, la recibe, comulga con ella. Y luego se nos da en forma de Eucaristía, en el pan y en el vino, convertidos en su cuerpo y en su sangre, y uno se lo come y lo alimenta. O sea, Cristo que se nos da como palabra y como Eucaristía. La palabra, la Sagrada Escritura y el cuerpo de Cristo alimentan y rigen toda la vida cristiana. Para mis pies, antorcha es tu palabra, luz para mi sendero, dice el Salmo 119. Bien, de repaso ya es suficiente. Todo esto que hemos dicho es Dios que nos habla, Dios que nos habla. Pero ¿qué sirve que Él nos hable si no lo escuchamos? Es necesario escucharlo y es necesario responder. Imaginen que un matrimonio en la casa hable uno y el otro mudo, como pasa a veces, ¿Qué pasó? ¿Estás enojada? ¿Estás enojado? Te hablo y no me contestas. Pues así pasaría si el hombre, habiendo recibido esa gracia inmensa de que Dios le hable, uno se quede como la pared. Y es lo que pasa en realidad, ¿verdad? ¿Cuántos Dios les habla y se quedan como la pared?
Bueno, aquí vamos a ver pues la respuesta del hombre a Dios. Ya vimos la palabra de Dios al hombre. Cómo Dios se revela, se manifiesta, le habla al hombre a través de la naturaleza, revelación natural, y a través de la revelación divina en la Biblia y en la tradición. Ahora vamos a ver cómo el hombre responde a ese Dios que lo invita. ¿A qué nos invita? Por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigo, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. O sea, Dios no nos habla nomás por hablar. Dios nos habla porque nos ama. Es una palabra de amor, es una palabra liberadora, es una palabra que nos invita a entrar en comunión con Él. Y la comunión con Dios, o sea, la íntima unión con Dios, es nuestra máxima felicidad, tan grande que ni siquiera la podemos imaginar, porque solo tendrá un pleno cumplimiento definitivo en el cielo, cuando estemos viendo a Dios cara a cara. Pero todo lo que Él ha hecho a través del tiempo, y que se llama la historia de la salvación, es llevar a aquel hombre al que creó y se le desbalagó otra vez a su amistad para llevarlo consigo a su eterna compañía. La respuesta adecuada a esa invitación que Dios nos hace se llama fe. La fe. Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama a eso obediencia de la fe, a esa respuesta del hombre a Dios que revela. La obediencia de la fe. De ahí viene esa gran palabra que es creo. Creo, Señor. ¿No? Usando una analogía, cuando alguien nos explica algo y le decimos, sí, que creo. Por ejemplo, uno con el médico y nos explica qué tenemos que hacer para curarnos. Uno no dice, no, está loco, ¿qué le va a creer? No, pues sabe más que nosotros, para eso vamos con él, le creemos. En la escuela les creemos a nuestros maestros. Iba a decir, les creemos a los políticos. También sabemos distinguir cuando nos hablan la verdad y cuando no. Hay que tener cuidado. Así también, cuando Dios nos habla, le creemos. Obediencia de la fe. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, que es la verdad misma. Una vez que captamos por medio de la fe que Dios me habla, lo obedecemos. Como Mateo, cuando estaba en su mesa de recaudador de impuestos, y pasó Jesús, le dijo, ven y sígueme, dejó todo el dinero ahí, que ni era suyo, y se fue con Jesús. O San José, cuando en el sueño le dijo, levántate, toma a la madre y al niño y vete a Egipto, porque lo buscan al niño para matar. Se levanta y se va. Pero hay dos ejemplos de fe en la Sagrada Escritura que descuellan sobre todos los demás y son para nosotros ejemplos máximos de la escucha y de la obediencia a la palabra de Dios.
Uno en el Antiguo Testamento, Abraham, y otro en el Nuevo Testamento, María. Vamos a ver a Abraham. La carta a los Hebreos hace elogio de la fe de los antepasados y especialmente de la fe de Abraham. Fíjense bien, por la fe Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Quién era Abraham? ¿Era judío? No, no era judío. ¿Era creyente en Dios? No era creyente en Dios. Era un caldeo, pagano, politeísta tal vez, idólatra, pero en él se fijó Dios. Dijo: Abraham, vente, salte de ahí, yo te voy a hacer padre de una gran nación. Tus descendientes van a ser más numerosos que las arenas del mar y las estrellas del cielo. O sea, los granitos de arena del mar, de la playa, van a ser como los hijos que yo te voy a dar. Desde entonces, y Abraham escuchó esa palabra de Dios, no sabemos cómo, la obedeció. Abraham era un hombre instalado cómodamente en su vida ya hecha, no era un jovencito. Mientras más viejo uno se acomoda más ya a la vida que tiene y ya no quiere cambiar. Pues él cambió, dejó su parentela, dejó sus posesiones, dejó todo y ahí va, rumbo a lo desconocido. Porque sintió esa voz de Dios que lo llamaba. Voy aquí a adelantar algo que viene después, pero es muy importante tenerlo en cuenta desde el principio. La fe es un don de Dios, un regalo de Dios. Cuando uno obedece a Dios, escucha a Dios y cree en Él, no es porque uno quiera creer en Él, sino porque Dios le da la gracia de creer en Él. La fe es un regalo. O sea, yo no puedo decir: no tengo fe, pero voy a tener fe. Ya la tuve. No. Es una respuesta a Dios, pero esa respuesta la damos con la ayuda de Dios. Como dice San Agustín, buscas a Dios, es que ya lo tienes. Porque alguien que no busque a Dios, que no crea en Dios, pero ni quiera creer en Dios, ¿para qué lo busca? Si uno busca a Dios, es que Dios lo está jalando, lo está atrayendo hacia Él, le está dando la gracia de buscar, de creer en Él. Y eso le pasó a Abraham. Abraham no fue porque viera muy claras las cosas, porque le prometieran que no sé cuánto y hizo cálculos de lo que dejaba y de lo que iba a ganar. No, si hubiera sido eso no se hubiera ido, sino porque ya Dios le había dado la capacidad de creer en su palabra. Esto es muy importante tenerlo siempre en cuenta respecto a la fe. La fe es un don sobrenatural que no merecemos ni lo obtenemos por nosotros mismos, sino como un don de Dios al cual sí hay que responder, pero aún esa respuesta es un don de Dios. Dios nos ayuda a responder, aunque uno se puede resistir y decirle que no. Eso es trágico, pero así es. En fin, por la fe Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Ponte en marcha. Por la fe vivió como extranjero y peregrino en tierra prometida. Por la fe a Sara se otorgó el concebir un hijo, el hijo de la promesa, cuando ya se le habían acabado las esperanzas de tener hijos. Por la fe finalmente Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. Hasta eso llegó. Ofréceme a tu hijo en sacrificio, cosa que para Abraham
Fue doloroso, pero no extraño, porque pues era lo que acostumbraban en los ámbitos paganos de los que él venía, y sacrificaban personas, incluso los padres sacrificaban a los hijos. Dios me manda eso, yo lo obedezco. Y era el único hijo que había conseguido ya cuando toda esperanza humana se había perdido. Y era el hijo sobre el cual él cifraba las esperanzas de que se iba a cumplir la promesa que Dios le había hecho de que iba a ser el padre de muchos. De repente, sacrifícame a tu hijo. No fue fácil obedecer a Dios, pero lo obedeció. Vean por qué Abraham es nuestro padre en la fe. Nuestro, hoy para nosotros, es nuestro padre en la fe. Porque nuestra fe viene desde la fe de Abraham. Porque además, la fe de Abraham finalmente estaba puesta en Jesús. También hoy dice el Evangelio: Abraham vio mi día y se alegró. O sea, la promesa que Dios le hizo estaba centrada en Jesucristo, y nuestra fe está centrada en Jesucristo. Entonces, la ejemplaridad de la fe de Abraham es para nosotros poner toda nuestra fe en aquel en quien Abraham creyó, en Jesús, sin que viniera todavía Jesús al mundo hecho hombre. Faltan unos 1500 años por lo menos, 1700. Abraham realiza así la definición de la fe dada por la carta a los Hebreos. ¿Cómo se define la fe? Es la garantía de lo que se espera. Garantía. ¿Qué es una garantía? Es no tener una cosa, pero estar seguro de que la voy a tener. Garantía. No tenerla efectivamente, materialmente en mis manos, pero estoy seguro de que la voy a obtener. Es la garantía de lo que se espera. O sea, no espero a ver si... No, yo espero que sé que se va a cumplir. Aquí hay dos sentidos de espera. Como decían los discípulos de Maús, nosotros esperábamos que él era el Mesías y que iba a salvar a Israel. Esperábamos. Esa no era fe, era una ilusión, un deseo, un interés. Pero la fe de Abraham era la seguridad de que iba a obtener lo que Dios le había prometido, aunque le dijera que sacrificara a su hijo. Es tanto como decir: vete a México, pero toma el camión que va a Juárez. Si tú lo dices, pues toma el camión que va a Juárez. Parece contradictorio. ¿Creyó Abraham en Dios? Todavía no acaba la definición de la carta a los Hebreos sobre la fe. La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Debe ser lo mismo. Son realidades que vamos a obtener, o realidades que no vemos, como Dios, como la existencia de Dios. La vemos por sus efectos, pero no lo vemos a Él directamente, no vemos a Cristo. Bienaventurados los que van a creer en mí sin verme, dijo a Cristo a Tomás. Pero la fe nos hace ver las cosas o a Dios con más claridad que aquella con la que vemos a las personas que están con nosotros. Por ejemplo, una esposa que tiene un esposo muy rasposo. Tiene más seguridad en la presencia y en su vida de Cristo que en la de su esposo, a quien ve, y tiene más seguridad en Cristo a quien no ve, si ella tiene fe.
Y aquí viene el núcleo de la vocación de Abraham. Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Un punto que viene después es la necesidad de la fe para salvarse. Viene después. O sea, para salvarse es necesario tener fe. Bien, ¿qué quiere decir aquí? Que le fue reputado como justicia. Que por esa fe que puso en Dios, en su palabra, Abraham quedó santificado, quedó en gracia, quedó en una perfecta armonía con Dios. Eso significa la palabra justicia en este contexto. Es el hombre justo, recto, puro, santo. Todos los pecados que había cometido Abraham se le acabaron por esa fe total, por esa entrega total que puso en Dios. Pero recuerden que la fe se desenvuelve, se desenrolla en la esperanza y en la caridad. Fe sin esperanza y sin caridad no es fe. Entonces, como dirá después Santiago, en la carta de Santiago, entonces Abraham, al creer en Dios, esperó en Él, y esa esperanza es la absoluta seguridad de que sí iba a cumplir la promesa de Dios, y todo eso hizo que Abraham captara a Dios como la suma benevolencia, la suma bondad, y de allí nació en el corazón de Abraham el amor. La fe verdadera siempre lleva al amor. La fe en Dios no puede no terminar en el amor a Dios. Entonces, esa fe tan completa santificó a Abraham, pero también a nosotros. A cualquiera que tiene fe, así como Abraham, es justificado. Nada más que para nosotros, ya con más claridad, nuestra fe es en Dios y en su enviado Jesucristo, como lo vamos a ver. Gracias a esa fe poderosa, Abraham vino a ser el padre de todos los creyentes, de todos, nuestro padre Abraham, como dice la canción. No la van a cantar aquí. Nuestro padre Abraham. Sí, es nuestro padre Abraham. Ayer celebramos la fiesta de un santo que es una especie de Abraham. El patriarca Abraham y el patriarca San José. También San José, nuestro padre en la fe, porque él puso su fe en Dios en circunstancias muy difíciles, en las que cualquiera le hubiera dicho no seas tonto. Él creyó en Dios, y por eso San José también, heredero de la fe de Abraham, es nuestro padre en la fe. El Antiguo Testamento es rico en testimonios acerca de esta fe. La carta a los Hebreos hace un elogio de muchos. Sin embargo, Dios tenía ya dispuesto algo mejor: la gracia de creer en su Hijo Jesús, el que inicia y consuma la fe. Ya nuestra fe no está puesta así nada más en Dios a secas, sino en el enviado de Dios, al que descubrimos que es el mismo Dios que el que lo envía. Es el misterio de la Trinidad. El Dios que es enviado por Dios, sin ser otro Dios, es el mismo Dios que el que lo envió. Pero en ese Dios son dos personas. En este momento, ¿verdad? Estoy hablando del Padre y del Hijo. Entonces, pero Dios no puede dividirse, porque Dios es infinito y no caen dos infinitos en un espacio, aunque sea un espacio
tan infinito como es el universo. Entonces, no hay más que un solo Dios, porque si hubiera dos dioses, ya no serían infinitos, ¿se fijan? Puesto que donde está uno no está el otro, y entonces ya no llenaría todo. Entonces, donde está el Padre está el Hijo, absolutamente en todo, entonces son el mismo y único Dios. Pero son dos personas, entonces el Padre, ese Dios, envió a su Hijo Dios, de Dios verdadero, imagen de su misma sustancia, y se hizo hombre. En Él creemos. El otro ejemplo de fe que debemos mirar siempre, o que miramos siempre, sobre todo los católicos, es María. Isabel le dijo, dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor, cuando Gabriel le anunció que iba a ser la madre del Mesías. Nosotros, bueno, la madre del Mesías no, pero para un judío, y sobre todo para una judía, que era parte de una esperanza de siglos, de una expectativa siempre viva, de uno que iba a venir a salvarnos, de un enviado de Dios, de un Mesías ungido o Cristo. De repente esa muchachita humilde, sencilla, pura, purísima, un ángel le anuncia que ella, y no la princesa del palacio de Herodes, y no la rica de allá no sé dónde, no, ella iba a ser la madre del Mesías. Puso peros, pero no como los peros de la duda, era como de Zacarías, el esposo de Isabel, que no le creyó al ángel y quedó mudo. No, aquí era un simplemente quiero entender bien, pero no tengas duda que estoy, que obedezco. Entonces ya una vez que comprendió que aquella concepción se iba a realizar en su seno por obra del Espíritu Santo, dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en ese momento, el momento más grande de toda la historia humana, en que Dios, el infinito, el eterno, el todopoderoso, se comenzó a hacer hombre en el seno de una muchacha. Entonces le dice Isabel, dichosa la que has creído que se cumplirán las cosas que te fueron dichas de parte del Señor. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a ver? También eso lo dijo Isabel, inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra Señor, fíjense bien, le había dicho que es un circunloquio, una forma de llamar a Yahvé, porque los judíos no pronunciaban ese nombre sagrado, inspirado por Dios a Moisés, revelado por Dios a Moisés en el monte Sinaí, cuando le dijo, ¿y quién eres tú? Para decirles a mis compatriotas, ¿quién me manda? Porque si tú me envías, pues que tengo que saber quién me manda. Y le dijo un nombre misterioso. Ese nombre no lo pronunciaban ni lo escribían los judíos. Lo cambiaban por alguna otra palabra. Una de ellas era Elohim o era el Señor. Entonces cuando Isabel le dice, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor?
No se refería a su esposo, se refería a Dios. Ahí tiene una prueba de cómo el Evangelio llama a María con ese título, Madre de Dios, que le damos los católicos, y que después San Pablo en su carta a los Gálatas también repite. Llegada a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. Dichosa tú que has creído, porque esa fe es la que hizo posible el milagro. San Bernardo tiene una exposición muy interesante, muy conmovedora. Dice, todos estaban, hasta nuestro padre Adán, los muertos del Antiguo Testamento, para salir de su estado de muerte donde se encontraban y llegar ya al cielo de una vez por todas. Todos los tiempos están pendientes. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Y cuando dijo sí, durante toda la vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. ¿Qué horas son? Las 8.